Vamos a comenzar con esta nueva práctica en la cual consiste en crear una aplicación web que se va a comunicar con una base de datos de MongoDB. La particularidad de esta aplicación es que el usuario va a tener una interfaz para que pueda manipular la información y pueda hacer consultas de datos. A diferencia de las que hemos hecho anteriormente, pues aquí el usuario ya puede manipular los controles. Ya no, o sea, sí se va a probar con Postman, pero pues no se va a quedar nada más hasta ahí. Vamos a programar ahora sí algo que se puede utilizar como aplicación web. Entonces el requerimiento es programar una interfaz de usuario que muestre todos los vuelos existentes en una base de datos. El usuario podrá consultar los vuelos por rango de fechas, es decir, la fecha hora de salida entre un rango de fechas, inicial y final. Lo puede consultar por estatus, si el vuelo aterrizó, está demorado, etcétera. Por origen y por destino, por ciudad de origen y ciudad de destino. Entonces vamos a mostrar como resultados la fecha de salida, la hora de salida, la fecha de llegada, hora de llegada, cuántos pasajeros vienen en el vuelo, nombre del piloto, el país y ciudad de origen, así como el aeropuerto de origen, país y ciudad de destino, así como el aeropuerto de destino y el estatus del vuelo. Entonces, bajo este requerimiento, más o menos la interfaz de usuario queda de la siguiente manera, donde se puede ver que vamos a tener una fecha inicial, esto va a ser un control de fecha, vamos a tener una fecha final, esto también va a ser un control de fecha, HTML. Origen va a ser una lista desplegable de todos los ciudades que tengamos de origen. Destino va a ser una lista desplegable de todas las ciudades que tengamos de destino. Y el estatus, pues una lista desplegable de los distintos estatus que tengamos en la base de datos. Cuando el usuario elige ciertos datos de aquí y le da clic en buscar, entonces se va a llenar la información aquí en la parte de abajo, de tal manera que vamos a mostrar la fecha y hora de salida del vuelo, fecha y hora de llegada aproximada, de dónde viene el vuelo, hacia dónde va, cuántos pasajeros, quién es el piloto y en qué estatus está el vuelo. Entonces, ya teniendo el requerimiento, pues lo que necesitamos es programar las siguientes consultas. Vamos a listar las distintas ciudades de origen que se encuentren en la base de datos. Vamos a listar las distintas ciudades de destino que se muestren en las bases de datos, en la base de datos. Cuando nosotros hagamos este listado, vamos a llenar estos controles que están aquí, la lista desplegable de origen y la lista desplegable de destino. Lo mismo vamos a hacer con el estatus, vamos a consultar los distintos estatus que estén en la base de datos y los vamos a poner aquí como desplegables. Finalmente, cuando el usuario le dé buscar, se va a llevar toda esa información y vamos a filtrar o listar los vuelos filtrando por fecha, hora de salida, la ciudad de origen, ciudad de destino y el estatus. Si el usuario no elige ningún filtro, entonces vamos a listar absolutamente todos los vuelos que estén contenidos en la base de datos. Pero si el usuario elige al menos un filtro, pues vamos a ir mostrando la información de acuerdo a lo que el usuario haya decidido. Para comenzar a estructurar el proyecto, pues lo primero es crear un proyecto de .NET. Entonces requerimos un proyecto de tipo MVC y para ello pues necesitamos hacer lo siguiente. Entonces uno, vamos a crear un repositorio de Git para ir guardando nuestros avances. Número dos, vamos a clonar el repositorio en una carpeta en cualquier ubicación en el disco duro. Y finalmente pues vamos a crear el proyecto de .NET de tipo MVC con el comando .NET New. Especificamos que es de tipo MVC, ponemos un "-n" y entre comillas el nombre del proyecto. Después de ahí con "-o" estamos indicando dónde queremos la salida de todos los archivos que me va a generar la llamada a esta plantilla, y con un punto le estamos diciendo que ahí donde estemos trabajando en esa carpeta, ahí me tiene que generar todos los archivos. Entonces vamos a comenzar con ello. Entonces lo primero es pues crear el repositorio. En este caso aquí en Git vamos a crear un nuevo
repositorio, le voy a poner aquí consulta vuelos. Aquí en la descripción pues es opcional. Vamos a poner proyecto de .NET para consultar vuelos en una base de datos de MongoDB. Vamos a poner el proyecto como público. Vamos a agregar un archivo README. En gitignore vamos a buscar de .NET. Licencia ninguno y todo lo demás así queda. Entonces voy a crear mi repositorio. Entonces ya que lo tengo, entonces vamos a clonarlo. Entonces aquí vamos a elegir, vamos a copiar el URL. A continuación voy a crear, voy a poner una carpeta de mi disco. Entonces ya teniendo una carpeta en mi disco duro, que en este caso yo le puse vuelos, está en el escritorio, vamos a abrir una línea de comandos para clonar el repositorio. Entonces vamos a poner el git clone. Me genera una carpeta llamada consulta vuelos, aquí lo podemos ver. Entonces le vamos a poner cd consulta vuelos y aquí vamos a crear el proyecto de .NET. Entonces va a ser .NET new mbc-n, le voy a poner consulta vuelos y en el output le voy a poner un punto para que me genere todos los archivos dentro de esa carpeta. Entonces aquí me empieza a generar. Vamos a ver que dentro de consulta vuelos ya tengo yo mis archivos. Entonces lo que puedo hacer aquí es abrirlo con .NET, con code. Y entonces me va a abrir Visual Studio Code con el proyecto ya cargado. Bien, a continuación, antes de empezar a programar, a mí me gusta primero probar que mi repositorio funciona. Entonces voy a configurar mi usuario con el git config user.name y estos datos los voy a tomar de git. Entonces aquí viene mi nombre de usuario, lo voy a copiar y después mi correo electrónico. Bien, entonces ya que tengo esas configuraciones, pues vamos a enviar el proyecto inicial hacia Git. Entonces aquí en el source control vamos a agregar todos los cambios y vamos a ponerle aquí proyecto inicial y commit and push. Entonces ahí ya se fue el proyecto inicial y lo podemos comprobar aquí en GitHub. Vamos a refrescar aquí el repositorio. Entonces ya tengo mi proyecto inicial y así cada avance lo podemos ir mandando al repositorio. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la configuración del backend. El backend vienen siendo todos los datos que se utilizan en nuestra aplicación, todas las comunicaciones con base de datos, todas las operaciones, y regularmente las programamos utilizando una API. Entonces, para configurar el backend, pues lo primero es configurar el puerto en el que se ejecuta el proyecto. En este caso va a ser el puerto 5000. Entonces vamos a venir aquí en este caso al Properties. Tenemos por aquí un Launch Settings y aquí donde dice Application URL vamos a poner localhost 5000. El IIS Express no importa porque no estamos trabajando con IIS Express. Y aquí en HTTPS igual aquí configurar 5000 y en este caso pues ya estaríamos configurando el proyecto. Es decir, si yo ejecuto aquí .NET run,
Entonces tenemos que ver aquí en la salida que está escuchando en el puerto 5000. Y aquí vemos que está escuchando en el puerto 5000. Incluso si yo sigo el link, pues tengo que ver mi proyecto trabajando en dicho puerto. Bueno, vamos a configurar ahora el program CS para que el formato JSON resultante no tenga el formato de camel casing. Por default, regularmente el JSON se utiliza en ese formato, pero en este caso nosotros no queremos que me formatee en camel casing porque mi clase va a estar escrita en Pascal casing. Entonces queremos guardar uniformidad entre la clase que me devuelve .NET con el resultado JSON que voy a tener. Entonces para ello vamos a abrir program.cs y aquí en program.cs vamos a en la línea 4 donde dice add controllers with views, vamos a agregar un add JSON options y este JSON options recibe un objeto, le vamos a poner options y con ese objeto tenemos aquí un JSON serializer options, tenemos por aquí la propiedad que me configura este property naming policy, le vamos a poner en nulo para que en este caso todo lo que yo haga o todo lo que produzca en formato JSON no me lo formatee en camel casing. Entonces le voy a dar aquí guardar y bueno, esto sería con la configuración de JSON options. Vamos ahora a agregar la referencia a MongoDB driver, que en este caso lo vamos a obtener de NuGet.org, donde NuGet.org es todo lo que trae Microsoft para agregar referencias de proyectos. Entonces nos vamos a ir aquí a NuGet.org. De hecho voy a ponerlo desde el principio y vamos a buscar MongoDB. Y aquí en MongoDB vamos a tomar el que dice MongoDB driver. Entonces vamos a copiar la línea de comando que me permite agregar la referencia y entonces nos vamos aquí a nuestra terminal, voy a detener la aplicación y voy a pegar en este caso el .NET Add Package y vamos a darle enter y en este caso me va a empezar a generar o a descargar los paquetes. ¿Dónde podemos ver esos paquetes? Aquí en el archivo csproj, aquí vemos que me agregó mi MongoDB driver. Bueno, a continuación, pues ahora sí llega la hora de programar. Entonces vamos a agregar una clase que me va a servir para mi cadena de conexión. Entonces vamos a crear un nuevo archivo aquí a nivel de consulta vuelos, que es mi proyecto principal. Y voy a ponerle aquí cadena conexión.cs. Esta clase vamos a ponerle aquí public class cadena conexión. Y vamos a crear aquí un public static string. Vamos a ponerle MongoDB y aquí es donde vamos a pegar la cadena de conexión a MongoDB. Ahorita por cuestiones de seguridad yo no la voy a poner, pero ustedes la tienen ahí en los diversos documentos que ya hemos trabajado. Entonces la ponemos estática para que pueda mandarse llamar nada más como cadena de conexión, bueno, cadena conexión punto MongoDB y ya tenemos ahí nuestra cadena. Vamos a mapear ahora lo que es un documento de MongoDB con una clase de .NET. Eso se requiere para poder comunicarnos utilizando las clases de MongoDB. Entonces lo primero que tenemos aquí que hacer es revisar la estructura de la base de datos. La base de datos es la de aeropuerto, vuelos. Entonces mi documento yo le puedo llamar vuelo y debe de tener todos estos atributos. Entonces aquí vemos los tipos de datos, la mayoría son string. Tenemos este cupo avión y pasajeros actuales que es un entero. Y lo que es la fecha hora salida y fecha hora llegada aproximada, que son dates. Entonces pues vamos a programar esa clase. Entonces voy a agregar un nuevo modelo de datos, que en este caso aquí en models voy a agregar uno que se llame vuelo, public class vuelo,
Y lo primero es, todo documento de MongoDB debe tener un string que es nullable, opcional, que se llama ID. Ponemos el getSet y tenemos que decorarlo con Bison ID y decirle que la representación es de un object ID. Entonces lleva aquí Bison representation y aquí lleva, en lugar de string, es .object ID. Este es el único elemento que se decora con esos dos atributos. Luego de ahí lo que tenemos que hacer es tomar cada uno de estos elementos, país origen, ciudad origen, aeropuerto origen, etcétera, y mapearlos en la clase. Entonces vamos a agregar el primero de ellos, que sería país origen, getSet. Y aquí, para evitar este warning, le ponemos string.empty. Entonces voy a copiarlo, la mayoría son strings. Entonces el que sigue es ciudad origen, luego tenemos aeropuerto origen, y tengo lo mismo con país destino, ciudad destino y aeropuerto destino. Entonces voy a copiar estos tres y les voy a cambiar aquí a país destino, ciudad destino, aeropuerto destino, y luego tengo el tipo de avión, tengo el cupo del avión, nada más que este es entero, además del cupo del avión tengo los pasajeros actuales, tengo el nombre del piloto, que es un string. Vamos a tomar este, vamos a ponerle aquí nombre piloto. Tengo el estatus del vuelo y finalmente tengo las fechas, que sería fecha, hora, salida, y tengo la fecha, hora, llegada aproximada. Bueno, ahora todos estos atributos tienen que ser decorados con lo que representan. En este caso aquí es Bison Element, y aquí entre comillas le ponemos el nombre de cómo está escrito en MongoDB Compass. Entonces aquí en .NET utilizamos el estándar Pascal Casing, que es cuando tenemos dos palabras, cada palabra comienza con mayúsculas, y en MongoDB pues regularmente se utiliza el estándar de Snake Casing, donde aquí tenemos país-origen. Entonces eso es lo que hay que estar poniendo aquí en estas, país-origen. El que sigue sería ciudad-origen. Luego tenemos aeropuerto origen. Y lo mismo hacemos con país destino, ciudad destino, aeropuerto destino, el tipo del avión, cupo avión, pasajeros actuales, nombre del piloto, estatus vuelo, fecha, hora, salida, fecha, hora, llegada aproximada. Entonces ya con eso terminamos de hacer el mapeo de lo que es el documento de MongoDB con la clase de .NET que va a servir para comunicarnos.
Vamos a programar cada una de las consultas. Entonces, para programar las consultas, bueno, necesitamos crear una clase de API. Entonces, aquí en controllers voy a agregar una nueva carpeta llamada API. Y dentro de esta carpeta voy a agregar mis consultas de vuelos. Le voy a poner aquí vuelos controller.cs. Y entonces aquí es public class vuelos controller, hereda de controller base, y decoramos esto con route para que sea API diagonal vuelos, y de ahí en adelante pues todo lo que ponga aquí. En este caso yo necesito 4 consultas, entonces public y action result. Mi consulta 1, bueno, esto lo podemos ver en el requerimiento. Por aquí vienen las consultas. Dice listar las distintas ciudades de origen. Entonces le puedo poner a ese ciudades origen, o el otro ciudades destino, el otro va a ser status y el otro va a ser listar vuelos. Entonces vamos a agregar esas 4 consultas. Entonces vamos a ponerle ciudades origen. Vamos a poner ahorita el return OK, nada más para que no marque error. Y vamos a decorar esto con un HTTP GET. Y aquí vamos a ponerle ciudades origen. Es más, vamos a ponerle, bueno, sí, así, ciudades origen. Entonces vamos a hacer otro mismo para las ciudades destino. Vamos a hacer uno para los status. Y vamos a crear otro para los vuelos. Entonces aquí vamos a ponerle listar vuelos. Bien, entonces de esta manera pues ya tenemos los 4 métodos para crear las consultas, y ahorita vamos a ir creando el código para cada uno de ellos. Entonces, ya que tenemos los 4 métodos para las consultas, vamos a programar cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar por los más sencillos, que son las ciudades origen, destino y listar status. Entonces, para ello, lo primero que necesitamos es tener acceso al cliente de Mongo client, y aquí en este caso lleva nuestra cadena de conexión .mongodb. Entonces aquí ya tenemos el cliente. A mí me agrega por default los usings. En dado caso de que ustedes no, pues ahí lleva el MongoDB driver. Después de ahí necesitamos la base de datos, que en este caso es a través del client get database, y aquí tenemos que poner el nombre de la base de datos, que en este caso, bueno, si revisamos MongoDB Compass, aquí vamos a ver que el nombre de la base de datos es aeropuerto y el nombre de la colección es vuelos. Entonces eso es lo que tengo que estar poniendo aquí, aeropuerto. Tiene que coincidir mayúsculas, minúsculas. Luego accesamos a la colección con el get collection, y tenemos que decir que mi objeto que me va a mapear se llama vuelo, y aquí ponemos la colección que se llama vuelos. Entonces ponemos aquí vuelos, y finalmente pues ya podríamos nosotros retornar una lista, es decir, sería collection collection.toList. Bueno, no es cierto, necesitamos filtrar la colección. Entonces vamos a crear un filtro. Sí, vamos a crear un filtro. En este caso, como la base de datos tiene 1000 registros, yo no quiero mostrar 1000 veces, o bueno, sí, tener 1000 incidencias de la ciudad de origen. Quiero tener solo las que sean distintas. Entonces, este tipo de consultas se logran utilizando igual la colección, pero la colección tiene un método que se llama distinct. Entonces,
Vamos a poner aquí una lista que es igual a la colección, y en este caso tiene un punto distinct, donde yo aquí tengo que especificar qué tipo de dato es el que voy a regresar. En este caso, mis ciudades de origen, pues es un string. Entonces, dentro de este distinct vamos a poner el nombre del campo que queremos mostrar. Que en este caso, si yo me voy aquí a mi clase vuelo, quiero la ciudad de origen. Entonces se tiene que llamar igualito que en la clase. Aquí vamos a ponerle ciudad origen. Y necesitamos agregarle un filtro. Entonces aquí en filter definition es de tipo vuelo y va a ser empty, es decir, no quiero filtrar esta consulta. Quiero que me traiga todas las ciudades origen distintas. Entonces ya con esto nada, le hacemos el toList y ya de esa manera yo tengo mi lista de ciudades origen. Entonces eso lo retornamos en el OK y ahorita lo vamos a probar con Postman. Entonces, para hacer la prueba en Postman, bueno, necesito ejecutar .NET run, y ya que lo tenemos en ejecución, entonces va a ser el http localhost 5000 diagonal API diagonal vuelos diagonal ciudades origen. Entonces vamos a traer Postman, vamos a poner diagonal API diagonal vuelos diagonal ciudades origen. Le voy a dar send y entonces aquí vemos que traemos un listado de strings de todas las ciudades distintas que están en la colección. Es decir, en lugar de traer 1000 registros, pues traigo simplemente las ciudades distintas. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con las ciudades de destino. Entonces prácticamente es copiar la misma consulta y nada, vamos a cambiar aquí en lugar de ciudad origen sería ciudad destino, y de una vez vamos a hacer lo mismo con los status. Entonces aquí en el status nada más hay que cambiar el atributo. En este caso sería status vuelo. Entonces aquí en lugar de ciudad de origen vamos a poner status vuelo y pues es el mismo tipo de dato, todos son strings. Entonces vamos a guardar, detenemos la ejecución y volvemos a probar. En este caso lo que va a variar va a ser diagonal API, diagonal vuelos, diagonal ciudades destino, y el otro sería diagonal status. Entonces aquí ciudades destino son básicamente las mismas, y status. Y aquí tenemos los diferentes status que tiene nuestra base de datos. Ya nada más queda la consulta de listar vuelos. Esta ahorita la vamos a hacer porque esta está un poquito más complicada. Vamos a programar la última de las consultas, que es la de listar vuelos. Entonces, de acuerdo a lo que está estipulado aquí en el documento, pues necesitamos listar los vuelos filtrando por fecha, hora de salida, ciudad de origen, ciudad de destino y estatus. Sin embargo, todos estos son opcionales, es decir, si el usuario no elige alguno de ellos, pues me tiene que traer todos los vuelos. Entonces, bajo ese concepto, pues vamos a empezar a crear la consulta. Entonces, siempre necesito estos tres, que son la colección, la base de datos y el cliente. Entonces, ya teniendo esto, lo que vamos a hacer ahora es aplicar los filtros. Para aplicar los filtros, pues necesitamos, bueno, en primera instancia son varios filtros. Vamos a empezar por los más sencillos, que es el estatus del vuelo. Entonces voy a crear mi filtro del estatus. Entonces aquí necesitamos un objeto llamado builders, que le decimos que va a utilizar la clase vuelo. Y aquí vamos a utilizar filter.eq para utilizar el operador eq. Entonces decimos que la columna va a ser la del status vuelo, y aquí el usuario debe pasar el status, no sé, aterrizado, etcétera. Entonces, ¿esto de dónde va a venir? Esto va a venir de aquí, de los parámetros del método. Entonces aquí vamos a crear un string que se llame status vuelo. Bueno, le vamos a poner status nada más.
Y entonces este valor es el que tiene que venir aquí. Sin embargo, el valor es opcional, es decir, tenemos que marcarlo con una interrogación para poderlo utilizar. Entonces vamos a condicionar aquí la creación del filtro. Entonces, si el filtro status no es nulo o espacio, es decir, trae algo, entonces vamos a crear este filtro de status. Pero para poderlo utilizar, entonces yo necesito un listado de filtros. Entonces vamos a hacer un list aquí que se llame filter definition. Va a ser de la clase vuelo. Definition vuelo. Y aquí vamos a ir agregando todos los filtros de acuerdo a lo que traigamos como parámetros. De tal manera que al final, si no tenemos ningún filtro, pues vamos a retornar todos los resultados. Entonces aquí voy a agregar a esa lista de filters. Vamos a agregar el filtro de status. Entonces ya con esto voy a crear, vamos a poner un if. Si filters.count es mayor a 0, es decir, si traigo algún filtro, entonces vamos a retornar la lista. Vamos a crear aquí una lista. Vamos a poner aquí list de vuelo. Vamos a ponerle aquí vuelos. Y vamos a dejarlo así nada más, declarado. Y entonces aquí vamos a hacer que vuelos va a ser igual a mi colección .filter .find. Y aquí vamos a agregar, en este caso, bueno, no es cierto. Aquí necesito yo, a través del builder, decir que necesitamos el operador AND. Entonces con el builders.vuelo ponemos el AND filter.and, y este filter AND recibe todos los filtros o una colección de filtros. En este caso serían todos los filtros que tenemos almacenados en esta lista, de tal manera que si esa lista trae algo, creamos nuestros filtros, y aquí en el collection find ponemos el filter y luego el punto to list. De esa manera ya tenemos nuestros vuelos. En dado caso de que el usuario no haya pasado ningún filtro, entonces vuelos va a ser igual al collection.find, pero aquí en el filter definition vamos a usar vuelo.empty y to list, es decir, no queremos aplicar ningún filtro. Entonces la lógica va así: el usuario manda el status o puede no mandarlo. Nos comunicamos con la base de datos a través del cliente, la colección, etcétera. Declaramos una lista de filtros para ir almacenando ahí todos los filtros que vayamos a requerir. Y en este caso, si el status no es vacío, creamos un filtro para el status y lo almacenamos en el arreglo de filtros. Luego de ahí vamos a determinar, ¿existe algún filtro? Si sí existe algún filtro, a través del AND lo vamos a pasar a la colección. Si no existe ningún filtro, quiere decir que debemos traer absolutamente todo. Entonces aquí nada más vamos a poner vuelos. Entonces vamos a probar esta primera parte. Le voy a dar aquí guardar, voy a detener mi proyecto, lo vuelvo a ejecutar. Y entonces vamos a probar con Postman que esto funcione de manera correcta. Entonces tengo aquí listar vuelos, no le voy a pasar ningún filtro, le voy a dar send. Me tiene que traer aquí los 1000 registros. Digo, aquí no hay un conteo de registros, pero podemos ver en el cursor que hay muchos registros. Tenemos aquí hasta el 16,000 líneas de resultado. Pero si yo le paso aquí en los parámetros el status, vamos a ver, por ejemplo, este dice demorado, entonces vamos a ponerle aquí demorado. Y cuando yo le doy send nuevamente, me tiene que traer únicamente los registros que están demorados. Aquí está este también dice demorado.
Si yo consulto hasta el final los documentos, ya no tengo los 16.000 líneas de código, ya tengo 2.500 nada más. Quiere decir que el filtro está funcionando de manera correcta. Bueno, vamos a agregar ahora filtro para la ciudad origen y la ciudad destino. Entonces, de igual manera, vamos aquí en .NET. Vamos a agregar otro string opcional, que sería la ciudad. Bueno, vamos a ponerle origen nada más. Vamos a agregar otro string, que sería el destino. Entonces vamos a aplicar la misma lógica que está aquí. Voy a copiar esto. Si el origen trae algo, entonces aquí vamos a ponerle filter origen. Vamos a cambiar aquí por filter origen. Y aquí ya no es status vuelo, aquí es ciudad origen. Origen. Y vamos a hacer lo mismo para el destino. Destino. Aquí sería filter destino. Aquí sería ciudad destino. Entonces vamos a probar ahora el filtro por ciudades. Entonces le voy a dar guardar. Vamos a darle aquí para que lo corra nuevamente. Y entonces en Postman podemos decir que queremos todos los vuelos con estatus demorado, cuyo origen sea, vamos a ponerle aquí Londres. Entonces le vamos a dar send. Y bueno, aquí tenemos unos cuantos registros. En este caso ciudad de origen Londres. Y aquí ciudad de destino viene París y viene Argentina. Vamos a ponerle destino París. Ups, lleva acento en la I. Vamos a ver por qué no funciona. Vamos a copiarlo tal cual. A ver si lo agregamos a los filtros. Filtro destino, ciudad destino. Aquí está mal. Aquí en lugar de origen debe ser destino. Le voy a guardar, le voy a detener. Vamos a correrlo nuevamente. Eso es lo malo de copiar y pegar, que a veces se nos olvida cambiar cosas. Entonces vamos a probar nuevamente. Aquí el destino París. Vamos a darle send. Y entonces ya tenemos aquí unos cuantos registros donde tenemos que el estatus es demorado, la ciudad origen es Londres y la ciudad destino es París. Entonces tenemos aquí 48 líneas de código que corresponden a 3 registros. Si yo quito el estatus, vamos a ver si tenemos alguno que no. Bueno, aquí ya tenemos más registros, es decir, tenemos de ciudad de origen Londres, ciudad destino París, y estatus aquí viene demorado, este también, el otro dice desviado, demorado, desviado, cancelado, etcétera. Entonces aquí vemos que el usuario es libre de poner los filtros que quiera para encontrar los vuelos. Bueno, entonces ahora sí vámonos con los filtros más complicados, que son los de fecha, hora de salida y fecha, hora de la fecha, hora de salida es el que vamos a filtrar, pero para ello necesitamos una fecha inicial y una fecha final. Es decir, el usuario va a enviar fecha inicial y aquí vamos a decirle que va a ser, por ejemplo, el 2025-05-04, y en la fecha final vamos a decirle que va a ser igual 2025-05, pero vamos a ponerle, no sé, el día 6. Entonces quiere decir que queremos encontrar los vuelos cuya fecha hora de salida esté entre el 4 de mayo a las 0 horas y entre el 6 de mayo a las 23:59. Entonces eso es lo que vamos a programar. Entonces, para hacer los filtros de fechas, pues necesitamos agregar aquí la fecha inicial como un string, que en este caso también va a ser opcional, y vamos a agregar la fecha final igual como un string opcional a la fecha final. Bien, cuando se trata de fechas, entonces lo que tenemos que hacer es
aparte de validar que no vengan nulos, es decir, si el string.isNull o whitespace, que en este caso es la fecha inicial, si no es nulo o cadena vacía, entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de convertir a fecha. Entonces vamos a crear aquí un if, si datetime.tryParse, en este caso sería fecha inicial, out fecha. Entonces, si lo puede convertir, bueno, aquí falta el tipo. Si lo puede convertir, entonces hacemos el filtro. Entonces aquí vamos a ponerle var filtro fecha ini es igual al builders de vuelo. Y aquí filter, pero en este caso es GTE, que es mayor o igual a, en este caso x, punto fecha. Vamos a tomarlo con la hora de salida y aquí sería fecha. Entonces de esta manera ya tenemos el filtro de la fecha inicial. Si la fecha no está vacía y además se puede convertir, entonces creamos el filtro de fecha. Entonces aquí filters.add filtro fecha ini. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para la fecha final. Para la fecha final nada más vamos a tener que agregarle el 23:59 para que tome todo el día completo. Entonces aquí sería fecha final. Esta variable se puede quedar igual. Aquí vamos a ponerle filtro fecha fin, que en este caso aquí sería LTE. Y aquí lo que tenemos que hacer es crear una nueva fecha a partir de esta de acá, porque puede ser que el usuario le mande la fecha con horas y entonces nosotros no podemos asumir que el usuario siempre va a mandar la fecha sin horas. Entonces aquí vamos a hacer un new datetime y aquí le vamos a pasar los datos que trae nuestra fecha convertida, que en este caso sería fecha.año, fecha.mes, fecha.day, que sería el día, y 23:59:59. Y aquí sería filtro fecha fin. Bien, entonces se agregan los filtros con lower than or equal, es decir, menor o igual, donde la fecha sea mayor o igual a la fecha que están pasando como fecha inicial, y que la fecha sea menor o igual que la fecha que están pasando como fecha final. Bien, entonces ya que tenemos esto, pues ya podemos hacer la consulta con los vuelos. Vamos a ejecutar el proyecto .NET Run. Y ahorita que se ejecute vamos a probar en Postman. Entonces, bueno, vamos a quitar ahorita la fecha inicial y final de la prueba de Postman para ver qué fechas tenemos disponibles. En este caso aquí tenemos el 4 de mayo a las 11:45. Tenemos bueno, este es 28 de abril, esta ya no entraría dentro de estas fechas. Aquí tenemos otra del 28 de abril, 4 de mayo. Bueno, vamos a poner del 28 al 30 de abril. Entonces vamos a poner aquí 0428 y 0430. Vamos a poner fecha inicial, fecha final, enviar, y entonces tenemos aquí la consulta, que en este caso es donde el estatus esté demorado. Aquí vemos ambos están demorados. Va de Londres hacia París. Entonces aquí tenemos aeropuerto, ciudad de origen Londres, ciudad de destino París, Londres a París. Y que esté entre, o sea, la fecha de salida, que esté
entre el 28 y el 30 de abril. Entonces ambos registros cumplen esta característica. Entonces así es como el usuario puede ir consultando los registros que guste, enviando los diferentes de manera opcional los diferentes filtros. En este caso, si no le importa filtrar por estatus, pues simplemente quitamos el filtro de estatus y aquí tenemos más registros. Si no queremos filtrar por destino, pues a lo mejor nos basta con que queremos todos los que salgan de Londres, entonces sin importar para dónde vayan, o a lo mejor nada más nos importan los que salgan entre el 28 y el 30 de abril, y aquí tenemos muchos más registros. Todos estos deben de estar saliendo entre el 28 y el 30 de abril. Y finalmente, si no nos importa la fecha final, aquí va a ser los que salgan a partir del 28 de abril en adelante. Entonces aquí tenemos fecha, hora, salida, etcétera. Entonces, y bueno, de esa manera es como podemos nosotros ir filtrando los vuelos.